Para esta clase hay 3 clases grabadas, que son el ADN, consideraciones sobre estructura y estabilidad, que no me voy a detener nada, porque es bastante repaso. Porque una de las preguntas de la guía es ¿qué es la biología molecular? Bueno, ya vamos a discutir sobre qué es la biología molecular. Pero ustedes como biólogos saben que la estructura hace a la función y la función a la estructura. O sea, es importante tener presente las estructuras con las cuales vamos a desarrollar esta materia. Y básicamente son estas moléculas. O sea, el ADN, el ARN, las proteínas. Básicamente en la materia se centra en el estudio de cómo funcionan, la estructura que tienen y cómo funcionan esas 3 moléculas, que es las moléculas que le dan la base a la información genética y al metabolismo y a cómo es un organismo. Básicamente es esencial entenderlas en su profundidad. Entonces, el ADN, no me voy a detener nada, porque está todo muy claro. Esto es importante. Esto es como una herramienta para después estudiar el ADN. La temperatura de fusión es un factor importante. Ya lo vamos a ver, pero acá es el momento que ustedes tienen que relacionar la materia con lo que ya vieron en química biológica. Porque ¿qué es lo que están haciendo? Están utilizando un método que es la espectrofotometría para análisis de cómo está una molécula de ADN, que es la molécula, una de las moléculas centrales de estudio en esta materia. Entonces, es importantísimo que se acuerden lo que es hacer una curva en espectrofotometría, cómo que cada compuesto absorbe distinto a distintas nanómetros, longitudes de onda, y que el ADN absorbe más a 260 nanómetros, que es en el espectro UV, eso se tienen que acordar. Las proteínas lo hacen a 280, entonces esos son herramientas fundamentales en biología molecular. Y además saber que, como ven ahí en el gráfico, está, no sé quién tiene abierto alguien con un bebé tiene. Hay algo que le da leer. Cristina Machado, tenés el micrófono abierto. Cristina. Dale, mamá. Como que Jamie puede silenciar. Ah. Creo que como anfitrión lo puede silenciar. Ah, ya lo silencié, estuvo muy, muy lindo, muy tierno ese chat con la bebé. Bueno, entonces... Perdón, es que esto de estar desde el celular, no sé ni qué toco ni qué no toco. Perdón. Pobrecita, está con la colita paspada, la gorda. Sí, perdón. Justo venía a verla porque está con la cola paspada mi pobre hija. Bueno, esto solo lo permite la cuarentena esta, ¿no? Bueno, entonces fíjense en la curva de la izquierda, que es importante que se acuerden que esto es un espectro de absorción, y fíjense lo interesante de acá, que cuando el ADN está en doble hélice, absorbe menos que cuando está en hebra sencilla. Entonces, eso es importante. Y después se usa para ver en el momento de desnaturalizar el ADN. Acá ven la curva de la derecha, que está, o sea, acuérdense cómo se trabajaba en espectrofotometría, que se elegía del espectro la longitud de onda donde esa sustancia absorbe más. En este caso es 260. Entonces, luego se hace la curva, ya dejando fijo a 260 nanómetros el espectro, se ve ese mismo compuesto, ese mismo tubo que tiene ADN,
se ve qué pasa con la absorción a medida que aumenta la temperatura, que es el gráfico este. Y ahí se ve en qué momento la hebra simple, la doble hélice se desnaturaliza y se hace simple, gracias a esa propiedad que tiene. Doble hebra absorbe menos y pasa a absorber más. Eso es importante. Entonces, esto de la temperatura de fusión, apréndanselo y sepan qué significa. Es lo más importante de esta presentación, aparte de lo otro, pero no sé si ya lo sabían, si es nuevo, qué sé yo. Entonces tengan en cuenta esto, la temperatura de fusión. Y que depende también de las bases que constituyen esa molécula, si son más adenina, timina, o si son más citosina, guanina, va a necesitar más energía para desnaturalizar el ADN. Bueno, esto es lo mismo. De esta, lo que es importante, bueno, además de que también va a depender esa temperatura de fusión de el orden de apilamiento en una hebra, es decir, qué base, qué nucleótido está y en qué orden me va a dar si necesito más o menos energía para desnaturalizar ese ADN. Acá lo que ven en el esquema son la secuencia consenso de muchos promotores de bacterias y bacteriófagos. Y lo que es interesante destacar acá, que no solamente ocurre también ocurre en eucariontes, es que los promotores, que era la región que reconoce la RN polimerasa, tienen regiones más lábiles, más fáciles de romper. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay que desnaturalizar la doble hélice para que la ARN polimerasa pueda transcribir un gen específico. Entonces son sitios muy importantes. Estos son los operones. Entonces fíjense que hay regiones específicas muy conservadas por ese motivo, y son regiones que tienen mucha adenina y timina, que es la caja Tata. Entonces son lugares extremadamente importantes para la regulación de los genes. Eso es otra de las cosas que tenía importante esta presentación. Ahora, vamos a ir a la otra, la segunda, que es la del ARN. Cuando hablamos del flujo, bueno, voy a poner primero la presentación. Ahora ya vamos a la segunda molécula en orden de cómo ocurre. Yo diría no de importancia, sino tiene otro rol distinto al ADN, pero es la que se transcribe a partir del ADN molde. Entonces el ADN molde me sirve de molde para transcribirse a otro tipo de molécula que es el ARN. Parecida, pero lo suficientemente distinta para cumplir otro rol. De ninguna manera el ADN, de ninguna manera, podría cumplir los roles del ARN, por más parecida y molécula exquisita que es, porque es la molécula perfectita. O sea, si uno tiene que encontrar una molécula perfecta, es el ADN. Pero es perfecta para su rol. Me encanta el ADN, pero no puede hacer mucho. Guarda información. El que es más versátil, el que es el gran obrero de
de todos estos procesos es el ARN. Entonces, el ARN, además de evolutivamente haberse generado primero, es una molécula totalmente interesante, porque está en el centro de la regulación de los genes. El ADN se puede regular solo. Se puede regular solo porque existe un mecanismo que es la metilación, que apaga regiones del ADN, o sea, las bases de citosina se pueden metilar y esa región queda silenciada, porque esa región después ninguna enzima va a tener acceso, se generan regiones mudas. Y hay genes que se apagan así, pero se apagan en forma no tan reversible. Se podrían llegar a revertir, pero normalmente no. Por lo tanto, es una forma más general de apagamiento de genes. ¿Qué hace el control fino de la regulación génica? Es el ARN, no el ADN. El ADN se apaga solito metilándose y se queda mudito, pero no es una cuestión de que va a metilarse y desmetilarse todo el tiempo por distintas necesidades de ese organismo. No, eso lo hace a través del ARN. Entonces, y otra forma pasiva de regulación que tiene el ADN es con sus promotores. Los promotores, el ADN los pone más afines a la polimerasa o menos. A eso se los llama promotores fuertes o promotores débiles. Entonces, los promotores débiles tienen poca afinidad por la ARN polimerasa. Los promotores fuertes tienen alta afinidad. Es una forma de regulación que, si la piensan, es del ADN, porque el promotor está en el ADN. Entonces, también tiene su forma de regulación. Estamos hablando de la expresión, de la transcripción y expresión de genes. Pero el ARN es como más versátil y lo vamos a ver más en detalle. La estructura ya la saben, después al que le toque la pregunta nos tendrá que describir, no vamos a hablar de la estructura. Pero lo que sí es mucho más lábil que el ADN, pero depende, guarda con el ARN, porque tiene también una forma muy inteligente de hacerse más estable, que ya nos lo va a describir al que le toque esa pregunta. Luego está el gen, que es la unidad de información, que no solamente tiene los genes que se van a transcribir o a expresar como proteínas, las secuencias codificantes, sino que también hay que considerar que parte de ese gen son todas las secuencias que regulan ese gen, y ese es importantísimo, porque esas secuencias por sí solas, si no tienen a la parte reguladora que no se expresa, no es codificante, no es nada, no puede hacer nada por sí misma. Entonces, sí o sí, los genes necesitan tener sus promotores, sus secuencias reguladoras. Entonces, siempre que hablemos de un gen, vamos a considerar también estas secuencias, no solo las que se transcriben o expresan. Entonces, sumar también las secuencias promotoras y de regulación. Eso es importante. Esto ya lo saben. Bueno, que hay una hebra del ADN que va a ser la codificadora o la hebra sentido, pero no es la que se va a transcribir. Justamente acuérdense que ya lo repetimos 10.000 veces, que la polimerización, tanto del ADN como del ARN, es desde 5' a 3'. Entonces, el molde siempre tiene que ser al revés, porque es antiparalelo. Entonces, el molde siempre es 3', 5'. Entonces, si miran este esquema, la secuencia 5', 3', que es la hebra codificadora o sentido, no es la que se va a transcribir. La que se va a transcribir es la otra, la antisentido. De tal manera, o molde se le dice, de tal manera que
el resultado sea igual a la de arriba, que es el código como tiene que estar. Entonces, esta de abajo, que es 5', 3', que es de ARN, va a tener la información que tiene la hebra de arriba, que es la hebra codificadora o sentido. Eso ténganlo en claro. Luego está la listita de todo lo que se necesita, que ya lo vieron. Y acá quería llegar a esta, porque acá se ve que es bastante complicado el proceso de regulación para que un gen se transcriba y se pueda expresar o no. Muchos genes, o sea, todos se expresan si se transcriban, pero en realidad algunos se expresan en proteínas y otros solo se transcriben a ARN, ¿sí? Pero son todos genes codificantes. Entonces, los que se expresan los vamos a ver finalmente como proteínas. Bien. Fíjense todos estos elementos. O sea, es más complicado porque estos elementos hacen que los genes no se transcriban o se expresen a tontas y a locas, no. Esta secuencia de eventos que ocurren con distintos elementos hace que haya una regulación fina de ese gen, que dependa de varios factores, de varias condiciones para que se exprese o no se exprese. Y si se expresa o se transcribe, sea en una tasa baja, media, alta, de acuerdo a lo que la célula necesita. Entonces es importantísimo darse cuenta de que cada gen se regula así. Y depende del gen, va a depender básicamente del promotor. ¿Por qué? El promotor es una regulación pasiva, si la quieren, porque está ahí y dice, bueno, este es mi promotor, ¿te gusta o no? Y la ARN polimerasa dice, bueno, está bien, mira, que te haces el difícil, promotor, sos difícil, ¿no? Pero yo voy a traer a mis amiguitos que me ayuden y que me generen una estructura que me va a permitir lo mismo, transcribirme y expresarme. Es decir que por más difícil que sea el promotor, siempre vienen las moléculas que van a ser activadoras, ahí lo ven en el esquema. Esto está bien descrito en la clase grabada, pero ahí ven que la ARN polimerasa, además de tener factores importantes de unión a los promotores, cuando el promotor es fuerte y no se hace el difícil con la ARN polimerasa, no hace falta tantos activadores. Y son los genes que llamamos basales o constitutivos, y que en una célula no necesitan regulación, digamos. ¿Por qué? Porque son los genes que siempre tienen que estar transcribiéndose y expresándose. Entonces el promotor es extremadamente fuerte y solamente con un factor de transcripción la polimerasa puede arrancar a hacer su rol, que es de transcribir el gen. Esos son los genes que se llaman domésticos, en inglés se los llama housekeeping, y son los genes que siempre se expresan y se usan cuando uno está estudiando los genes, se usan para ver si realmente funciona, cuando sea así in vitro obviamente, si uno pone la enzima, los nucleótidos, las sales de magnesio y demás, uno siempre, para ver si está funcionando la enzima, tiene que poner un gen que sí se transcriba y se exprese. Bueno, se eligen estos genes justamente, que son los genes que siempre se expresan porque la célula los necesita constantemente expresándose y son los que tienen promotores fuertes. Hay células que son en distintos tejidos, en distintos momentos se expresan distintos genes. Entonces ahí ya los promotores no pueden ser tan fuertes, sino que son un poco más débiles y la ARN polimerasa necesita más de una ayuda. Estos son todos esos elementos que ven ahí.
que se forma un complejo y se forma un loop, es decir, que ese complejo fuerza al ADN a que tome una dimensión tridimensional que activa o desactiva la transcripción del gen. ¿Y cuál va a activar y desactivar? Depende. Tiene que tener la conformación perfecta, exacta, para que la ARN polimerasa pueda avanzar sobre el ADN molde y pueda transcribirlo. Entonces, fíjense, este es un esquema general donde se representa todo. Entonces acá ven el ADN molde en doble hélice y ven regiones que se llaman potenciadoras o enhancer en inglés, y eso, como el nombre lo dice, ahí en esas regiones se unen las proteínas activadoras. A todas en conjunto estos elementos se los llama factores de transcripción, porque son proteínas que van a activar o reprimir la expresión de un gen. Entonces fíjense que acá en este ejemplo tenemos 3 proteínas activadoras que se están uniendo al mismo tiempo a 3 lugares potenciadores. Y eso hace que la estructura quede en un loop perfecto para que arranque la ARN polimerasa a transcribirse. También hay regiones, también están, todas estas regiones no están inmediatamente contiguas a la región del promotor y de los genes estructurales, no. Están más lejos porque justamente tienen que permitir que se forme una estructura óptima, un loop, para que arranque la transcripción. Entonces, en distintos, depende de qué gen y depende de qué estemos hablando, va a haber más o menos potenciadores y silenciadores, porque también hay regiones que dicen no son las regiones que cuando hay que reprimir el gen para que no se siga transcribiendo, se llaman represores. Acá está, este es un represor que es también una proteína, también es un factor de transcripción, pero de silenciamiento, de apagamiento de ese gen. Entonces se va a unir y va a hacer que la estructura tridimensional cambie de cierta forma que no sea óptima para que la ARN polimerasa pueda transcribirse, entonces este complejo ya se desarma. Bien. Esto estamos hablando en eucariontes, porque los procariontes normalmente no tienen tantos elementos como los eucariontes. Cuanto más complejo es el genoma, más elementos de factores de transcripción se encuentran. Después están los ARN pequeños, que cumplen un rol fundamental en la regulación génica. O sea, además de los 3 clásicos que siempre conocen, que son el de transferencia, ribosómico y mensajero, pequeñas secuencias de ARN de 20 a 25 nucleótidos que cumplen un rol, básicamente también de regulación, que son el ARN nuclear pequeño, que se lo abrevia ARN-SN. A veces en los libros en español, en castellano, sale también en inglés RNA, también se encuentra así. Bueno, en esta yo decidí ponerlo en castellano, ARN, pero podría ser RNA. Y el SN aparece del otro lado, acá al comienzo. Small Nuclear RNA sería en inglés. Esto está, como en los libros normalmente lo abrevian como SN, por más que sea en castellano, pero en realidad le dejé no lo traduje porque es la sigla aceptada. Pero el S viene de small, de pequeño en inglés, y N, nuclear. Entonces, esto tiene duración del ARN para hacer el splicing, que es el corte y empalme de los intrones, para empalmar los exones. Entonces ahí comienza un momento de regulación, porque para poder el ARN
traducirse, sí o sí tiene que estar maduro. Entonces ahí también depende mucho del ARN nuclear pequeño, que cumpla su rol. Después tenemos el ARN micro, quien regula la expresión génica, pero ya cuando tenemos el ARN mensajero, ¿sí? Tenemos el ARN mensajero y hay que, luego se tradujo a proteínas, el ARN mensajero, y ahora hay que regularlo y que no esté todo el tiempo el ARN mensajero traduciéndose todo el tiempo, no. Porque si no, imagínense el gasto energético que sería cuando ya se tradujo y hay suficiente de lo que necesita la célula. Hay que apagarlo. Entonces, este ARN cumple ese rol. Entonces, lo que hace es regular para que ese ARN mensajero que se generó deje de traducirse. Ese es el ARN micro. A veces directamente lo elimina, otras veces lo mantiene en stand-by, apagado. Y después está el otro, y el ARN micro está codificado genéticamente. Es decir, que las células lo traen en su genoma, o sea, el genoma de la célula trae las secuencias del ARN micro, porque son importantísimas reguladoras de la expresión génica. Después está el otro, el último, ARN pequeño, que es el ARN de interferencia pequeño. Ese se abrevia ARNSI, ese Small Interference. Y este es azaroso. Puede aparecer como nunca aparecer. Porque va a regular la expresión de genes, pero de forma necesaria. En este ejemplo, la célula fue parasitada por un virus. Entonces, todo lo que sea ARN de doble cadena es visto como algo negativo por la célula. Es un intruso, un extraño, porque hay muchos virus de doble cadena. Entonces, si la célula encuentra esto, pequeños trocitos de ARN de doble cadena, siempre lo identifica como un atacante, como un peligro. Entonces, lo que tiene la célula es una forma de desarmarlo, de reprimirlo. Y esto es el ARN de interferencia pequeño. También la célula misma puede tener momentos que bueno, esto lo voy a pasar, vamos a ir directamente. Acá. Fíjense, en esta célula tenemos, porque parece que eran cosas distintas y utilizan las mismas enzimas. Fíjense, a la izquierda está el ARN micro y hacia la derecha está el ARN small interference, pequeño de interferencia. Fíjense que los dos usan una nucleasa que es DROSHA y el dicer, que es otra enzima que picadora, moledora. Pero el ARN micro, como dijimos, está codificado, está en los genes. ¿Por qué? Porque hace falta que estos elementos que están descritos ahí en la clase, después lo escuchan tranquilos, con los elementos estos enzimáticos y complejos proteicos que reconozcan el ARN mensajero diana, que hay que regular, entonces cumplen ese rol. Luego de una serie de procesamientos y maduración, cumplen ese rol. Tiene la orden del núcleo, una orden ordenada por la propia célula, en el momento que se requiere. En cambio, por el otro lado, tenemos la información que no solamente puede venir de afuera, un pequeño ARN doble cadena, por ejemplo un virus,
entró a la célula y la célula dice, esto no está bien, vamos a picarlo, vamos a demolerlo. Entonces, con la enzima Dicer hace ese proceso. Pero también puede venir de adentro de la célula, porque los mecanismos nucleares del ADN llevan muchas veces los tramposones, y los tramposones son también azarosos y pueden llegar a generar que el transcripto sea un transcripto con autocomplementariedad, como este que se generó acá, y con esta formita, por más que sea un transcripto interno de la célula, propio de la célula, no es correcto. El transposón ese no es reconocido como algo nocivo para la célula, como un intruso. Entonces lo procesa de la misma forma. Entonces el origen del ARN pequeño de interferencia también puede ser endógeno, pero no es correcto, es anormal para la célula. Entonces lo mismo lo va a reconocer por el sistema este complejo proteico y lo va a eliminar. Esos son los 3 ARN pequeños más importantes y son nuevos, o sea, son viejos, son tan viejos como los organismos vivos, pero son nuevos para los biólogos moleculares. Son nuevos porque no hace tantos años que se empezaron a descubrir qué es esto de los ARN tan pequeños que aparecen siempre, y bueno, y empezaron a descubrir que sí, que cumplen un rol importante. Entonces ahora tenemos toda esa batería de ARN pequeño que se usa también biotecnológicamente, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta acá la regulación génica en eucariontes. Vamos a ver rápidamente en procariontes y pasamos a las aulas y a que ustedes trabajen solos. ¿Hasta ahora tienen algún comentario o pregunta? Bueno, pasemos rápido la otra presentación y ya vamos a los bifes. Bien. Acá la regulación de la expresión génica en procariontes. Básicamente es a nivel de la transcripción. Recuerden que los procariontes tienen un genoma que es mucho más sencillo, es un cromosoma circular que está en el citoplasma de la célula, no tiene ni membrana nuclear ni nada, es todo muy sencillo y así es más sencillo el proceso. Pero tampoco, por más sencillo que sea el genoma, el organismo es sencillo. Entonces, lo mismo tiene que regular, porque no puede estar todo el tiempo transcribiendo todos sus genes, porque es una pérdida energética terrible. Entonces, encima que no son tan eficientes en el uso de la energía como los eucariontes, encima no pueden gastar energía en transcribir todo el tiempo todos los genes. Entonces, se organizan ¿cómo? Por grupos de genes. Entonces, lo que hacen los procariontes, controlan la traducción de grupos de genes. Y esos grupos de genes no son azarosos, son genes que están contiguos, uno al lado de otro, y que están controlados por un mismo promotor. Entonces, ¿qué es de esperar? Que esa secuencia de genes, todos juntitos, sean importantes para un proceso, para una vía metabólica. Y así es, están ordenados de tal manera que todos esos genes son necesarios para algo. Entonces, si hace falta, hacen falta todos, y si no hacen falta, no hace falta ninguno. Entonces, se ahorran muchos recursos energéticos controlando con un promotor todos.
y ahí viene el término policistrónico. O sea que los eucariontes tienen por gen un promotor, son monocistrónicos. En cambio, los procariontes tienen un promotor para regular, transcribir y regular varios genes. Entonces, es policistrónico. ¿Cuáles son los elementos? Hay uno que es, casi les diría, que es un cofactor enzimático necesario para que la enzima actúe, que es el factor sigma. Entonces, ahí en ese esquema lo pueden ver. Entonces, siempre la ARN polimerasa requiere, para completar su estructura, digamos, y ser una holoenzima, requiere de un factor de transcripción. También algunos dicen que es una subunidad de la ARN polimerasa, y es el factor sigma. Y este justamente es el factor que completa a la estructura de la enzima para poder fijarse al gen, al promotor de los genes que regulan los genes que hay que transcribir. Y además de ese factor hay un segundo nivel de regulación que son operones. Normalmente en todos los procariontes la regulación está organizada en operones. Bueno, acá está descrita cómo es la enzima y bla, 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 bla. Esto es que justamente acá entramos, ustedes vieron que los virus son parásitos celulares y hay muchos virus que son los bacteriófagos que atacan distintas bacterias. Y bueno, ¿qué es lo importante? Que los virus por sí mismos no pueden tener esta maquinaria de regulación de ningún gen, porque son directamente simples, básicos, son un genoma que puede ser de ADN, de ARN, con una cápside de proteínas y nada más. Entonces lo que ocurre es eso. Lo que primero ocurre es que se apoderan de los factores de transcripción de las bacterias. Entonces eso es lo que hacen los virus al comienzo, cuando entran a la célula. Apoderarse del factor y llevarlo a que reconozca su secuencia y empiece a transcribir sus propios genes. Entonces, es lo que hace un virus. Se apodera justamente del mecanismo que tiene la bacteria para replicarse. O sea, son muy bichos, diría yo. Estos dos científicos, biólogos, son importantísimos porque descubrieron algo importantísimo, que es el modelo del operón, que es lo que estamos describiendo ahora, en 1961. Y por eso le dieron el Premio Nobel de Medicina. Son François Jacobs y Jacques Monod. Me gusta siempre reconocer a los próceres nuestros, porque ustedes los tienen que conocer. Los elementos del operón, los elementos, como dijimos, no solo los genes estructurales, sino los reguladores. Los reguladores, probablemente ya lo vieron en genética esto, pero los reguladores son el promotor, que es la secuencia reconocida por la ARN polimerasa, y secuencias operadoras, que son justamente las reconocidas por los factores de transcripción o proteínas reguladoras, para activar o desactivar el gen. Esto sería el operón, los elementos propiamente dicho. Aguas corriente arriba, es decir, hacia el lado 5' del molde, del ADN molde, hay otra secuencia que va a ser la reguladora, que va a generar con su propio promotor la proteína para regular a este operón. Y además tenemos los efectores. Los efectores, o sea, aparte de la proteína reguladora, ¿qué es lo que las células estas procariontes están en un medio, donde sea? Puede ser adentro de un organismo, en el intestino de un organismo, puede ser en un cuerpo de agua, puede ser en la tierra, puede ser donde sea. Y está la célula
es un organismo unicelular, está totalmente expuesto al medio. Entonces, el medio influye directamente en la bacteria. Fíjense que los eucariontes es otra historia, porque los eucariontes tienen divisiones de funciones. Tienen en general organismos complejos, muchas células, muchos tejidos, muchos órganos, muchas estructuras, y está todo hacia adentro. Entonces están como más no expuestos al medio directamente. Entonces, también hay efectores del medio para los eucariontes, pero para los procariontes todo el tiempo están expuestos a estos efectores, que son las pequeñas moléculas del medio que van a desencadenar la respuesta que ya necesita esa célula para sobrevivir. Entonces, a esos efectores depende si son que inducen la expresión del gen, se los llaman coinductores, y si la reprimen, correpresores. Entonces, acá vemos este meme. Están las bacterias panzonas felices comiéndose sus caramelitos de glucosa, y esto es para describir el gen de el operón de la lactosa, que es el primero que se descubrió. ¿Por qué las bacterias? ¿Cómo hacen las bacterias? Que no tienen ni esos ojitos ni esas bocas que están ahí en el dibujito. ¿Cómo hacen para seleccionar la glucosa? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay glucosa en el medio, solo consumen glucosa. Por más que haya otras moléculas, otros efectores, como son estas barritas de cereal, que serían de la lactosa. Y la lactosa, recuerden que es un disacárido, o sea, tiene 2 monosacáridos, tiene 2 unidades energéticas ahí, pero sin embargo no lo agarran. Cuando están con glucosa, estas bacterias comen felices la glucosa, que es un monosacárido, que es el hidrato de carbono de preferencia, que rápidamente lo pueden metabolizar. ¿Pero cómo hacen? Justamente con el operón, el sistema operón. Mientras haya glucosa presente, por más presencia de lactosa, está reprimido los genes del metabolismo de la lactosa. Cuando se comieron toda la glucosa, necesitan comerse las barras de cereal. No las pueden digerir porque no tienen las enzimas que digieren estas barritas, que es un disacárido de lactosa y glucosa, que se tiene que hidrolizar. Tienen que gastar energía para poder consumir la lactosa. En el caso de la glucosa no gastan nada. Se comen el caramelo y ¡pum!, para arriba la energía. Acá tienen que gastar energía. Entonces es una segunda opción. Y en ese momento, algo en el medio les tiene que avisar: hey, vamos, transcribite las enzimas que necesitas para romper, si no te vas a morir de hambre. Y bueno, ¿y cuál es ese efector? El efector es la misma lactosa. Entonces, ese es un efector, la lactosa es un efector, que está haciendo que se promueva la transcripción del gen. Si con esto no lo entienden y no se lo olvidan más, ya los perdemos. Bueno, esto es simplemente la estructura, que no me interesa. Bueno, y acá están los componentes de los operones. Entonces, los componentes, como ya lo vimos, del operón LAC. Hay varios operones, hay muchos operones, muchísimos operones. Cada vía biosintética de la célula y también lo que tiene que ver con la alimentación está organizado en operones. Entonces hay muchos. Este es el primero, el que más se describe, que es el operón LAC. Entonces fíjense cuáles serían, particularmente para este operón LAC. Los genes tienen, obviamente, la secuencia coordinada, uno detrás del otro, de los 3 genes estructurales, en este caso, para la enzima que hidroliza la lactosa, la enzima que la deja entrar en la célula y la que después depura la célula. Son los 3 genes estructurales que están bajo el control de un mismo promotor que está acá con P,
y tienen una secuencia reguladora para saber reprimir o activar ese gen cuando haga falta estas enzimas para metabolizar la lactosa del medio. Ese es el Operon LAC. Y además tiene dos secuencias reguladoras. Una es la que codifica para el gen regulador, que está corriente arriba hacia el 5', que es esta. Y después tiene un sitio de reconocimiento de otra proteína, que es una segunda regulación de este gen. Entonces, ¿por qué tiene doble? Porque puede estar la presencia de lactosa y glucosa juntos, y ahí tiene que dar la orden para lo mismo ocupar la glucosa. Pero ¿qué pasa cuando hay solo lactosa? El promotor de la lactosa, el promotor del Operon LAC es débil. Entonces, por más que no haya glucosa y hay lactosa presente, el ritmo, la tasa de transcripción es baja. Entonces necesita un activador y es este segundo sitio. Entonces esta es una proteína activadora que sí o sí va a depender del nivel de glucosa. Cuando baja la glucosa, recién aparece el AMP cíclico que se va a unir junto con una proteína activadora de catabolitos, se va a unir al sitio CAP y va a hacer que la ARN polimerasa sea totalmente afín con el promotor y pueda transcribir a un ritmo aceptable. Entonces es una doble regulación. Acá está descrito, entonces el efector, la lactosa, viene del medio y va a ser el que induzca a que el gen, el promotor, se una a la ARN polimerasa y pueda transcribir perfectamente estos genes cuando hay lactosa presente. Entonces es inducción génica con control negativo. El control negativo viene por la proteína represora. Entonces la proteína represora controla negativamente este gen. ¿Hasta cuándo? Hasta que se induce por el efector que es la lactosa. Medio sin lactosa, medio con lactosa. Y acá está la segunda regulación. Que la segunda regulación es cuando ya solo hay lactosa, bajó mucho a cero la glucosa, entonces hay una señal rápida de alarma que hay que realmente transcribir rápidamente todos los genes que van a metabolizar la lactosa. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Ocurre al bajar la glucosa, se desinhibe un regulador, una señal metabólica importante que es el AMP cíclico. Ese AMP cíclico se va a unir al sitio específico de una enzima que siempre está ahí presente, que está también codificada en otro gen por ahí, y juntitos son muy afines al sitio CAP. Al unirse ahí se genera un cambio estructural que hace que el promotor se una fuertemente con la ARN polimerasa y rápidamente se transcriban los genes. Entonces, esta es la doble regulación y esta se llama inducción génica con control positivo. El que en realidad está induciendo, ¿cómo se dice? Oh. El que está haciendo de inductor es el AMP cíclico, que es porque bajó la glucosa. Entonces, están haciendo un control positivo, activan el gen. Bueno, acá está los dos casos, que esto lo van a describir a los que les toque la pregunta. Y bueno, y esto es la forma que tienen muchas bacterias de crecer, y justamente es porque una muestra que los genes en las bacterias están regulados con operones. Porque hay un momento acá, fíjense, así crecen las bacterias cuando están en un medio doble de glucosa-lactosa. Primero hay una curva exponencial de crecimiento, después hay una pausa y recién aparece otra curva exponencial.
Y justamente están indicando eso, esto se entendió cuando se entendió el operón LAC, están indicando presencia de glucosa, se acaba la glucosa, presencia de lactosa. En un medio que están las dos presentes. Entonces, esto es crecimiento diáusico, se llama. ¿Y cómo hace la bacteria para reaccionar rápidamente? El ARN mensajero de estos procesos metabólicos importantes para la alimentación son de vida corta, entonces rápidamente desaparecen y aparecen cuando hacen falta. Entonces los procesos son fácilmente reversibles. Este es otro operón que tiene otra forma distinta al operón LAC y es un grupo de operones de la biosíntesis de muchos aminoácidos que controlan las enzimas de la vía metabólica para sintetizar ese aminoácido específico cuando hace falta. Porque si está presente ese aminoácido abundantemente, las vías metabólicas de los aminoácidos son muy costosas. Son lo más costoso de la célula. A una célula le cuesta mucho sintetizar un aminoácido. Entonces, si tiene de más ese aminoácido, ¿para qué lo va a sintetizar? Entonces, todas las vías el metabolismo, las vías de biosíntesis de todos los aminoácidos están reguladas por operones en las bacterias. Entonces, este es uno de ellos, creo que el primero que se descubrió de este tipo. Entonces, acá, fíjense que es al revés. Tenemos, bueno, las secuencias estructurales de la biosíntesis del triptófano son estos genes, EDCBA. Tenemos la secuencia promotora, la secuencia operadora y tenemos una secuencia extra líder que está unida a la operadora, pero antes que empiecen los genes estructurales. Y tiene la particularidad de tener la secuencia, el código de muchas codones que codifican para ese aminoácido. Entonces, en este caso, tiene una secuencia en tándem de codones para el triptófano. Eso hace que cuando hay mucho triptófano presente, se atenúa, se frena la transcripción de este gen. Entonces, el triptófano hace de regulador. Esta es la primera regulación, que es regulación génica con control negativo. La proteína represora, es triptófano R, está en forma inactiva, es decir, que está libre en el citoplasma y no se puede unir al operador, a menos que aparezca el efector, que es un correpresor. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? El triptófano se va a unir al sitio específico de esta proteína represora, va a cambiar su conformación y va a hacer que se pueda unir al sitio del operador. Y interrumpe y reprime el gen directamente, no se transcribe ni se expresa. Entonces, esto es represión génica con control negativo. ¿Qué pasa cuando no hay triptófano? Cuando no hay triptófano, el triptófano no se une al represor, por lo tanto, el represor con el triptófano no se unen al operador. La ARN polimerasa puede unirse al promotor y puede transcribir y expresar los genes de la biosíntesis del triptófano. Esta es la represión génica con control negativo. Y esto es el mecanismo por regulación de la atenuación, que lo que ocurre en los momentos más posteriores de la transcripción. Ahí es cuando se atenúa el gen. Entonces, ¿cómo se atenúa? Formando estructuras secundarias en la misma célula en la misma secuencia de ARN que se está generando. Hay regiones que son autocomplementarias. Y depende. Si hay mucho triptófano presente, esto es muy sencillo, parece complejo pero sencillo.
Acá ven, en A, ven cómo están organizados los genes. En el ADN es en el operón, digamos, del triptófano. Y acá adelante está la secuencia líder rica en codones de triptófano. Y los genes estructurales, y todo esto sería el líder con el atenuador, todo esto es la secuencia líder. Y luego vienen los genes estructurales. Entonces, cuando hay mucho triptófano presente, esto es importante que se acuerden, que en los procariontes, a diferencia de los eucariontes, no hay membrana nuclear, está todo en el citoplasma. Entonces, a medida que la célula va transcribiendo, sale el transcripto y hay ribosomas. Entonces los ribosomas se unen a la secuencia del transcripto y empiezan a traducirlo. Entonces, simultáneo. Eso no puede ocurrir en los eucariontes porque es en compartimentos separados de la célula. Entonces, es totalmente distinto. Esta posibilidad de atenuación de la transcripción solo se da en procariontes, que es casi simultánea los dos procesos de transcripción y de traducción. Entonces, cuando ustedes ven, y hay mucho, bueno, ustedes no, la bacteria, ven que hay mucho triptófano, no les cuesta nada encontrarlos al ARN de transferencia que trae el triptófano, aminoacil ARN de transferencia, unido al triptófano. Entonces aparece tan rápidamente que va rapidísimo la transcripción. Y al ir rapidísimo, perdón, la traducción sería ya. El ribosoma cubre una región que es autocomplementaria y se forma esta estructura secundaria que es contraproducente porque deja a lo que sigue para que se autocomplemente, se autohibridice. Entonces se hibridiza esta región 1 con 2 y hace que la región 3-4 quede en una forma para que también se autohibridiza. Y esta estructura, seguida con una cola polía, es un terminador de la transcripción. Entonces no sigue nada, separa todo. Eso es cuando hay mucho triptófano presente. Entonces se atenúa la transcripción. No llega a destino final. Cuando hay bajo triptófano, va despacito el ribosoma, porque no se encuentran tan fácilmente los ARNT unidos a triptófano para unir en el enlace peptídico que hace falta para la expresión de los genes. Entonces, no se forma esta estructura 1, 2, 3, 4, sino que se forma la estructura 2 y 3. Y eso no es ningún problema para el mecanismo de traducción, entonces sigue adelante y se traducen todos los genes. Eso es el mecanismo de atenuación. Listita. Lo que les decía, cuanto más, acá te ven en el genoma de una bacteria, la porción del genoma de una levadura, que sería un eucarionte sencillo, y un ser humano, que es un eucarionte complicado. Somos complicados, además de complejos. Bueno, y tenemos muchos factores de transcripción, como muchos mamíferos y eucariontes. Entonces, cuanto más complejo es el genoma, más complejo es la regulación de los genes. Bueno, esto es simplemente para hacerlos acordar, nada más. Bueno, entonces, la regulación de la expresión génica ahorra recursos energéticos y hace el metabolismo más eficiente. Y eso es una realidad para todos los seres vivos, procariontes y eucariontes. Usan distintos sistemas, uno más complejo que otro, pero todos requieren de esta regulación. Bueno, ahora sí. Se acabó la explicación rápida de todos estos temas que ya supuestamente la mayoría de ustedes espero que lo hayan visto, analizado, completado las guías y tengan las preguntas listas para poder discutirlas ahora.
vamos a las aulas. Entonces, lo que vamos a hacer es generar 4 aulas y vamos a ir colocando aleatoriamente a ustedes en distintas aulas. Y les vamos a decir qué preguntas. Los que están, anoten todos. Anoten. Todos los que les toque el grupo 1, no sé quién le va a tocar. Les va a tocar la pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y 22. ¿Sí? Del 1 al 5 y 22, que es la última pregunta. Esos son los que estén en el grupo 1. Anoten todos. Si les toca el grupo 2, van a tener que hacer la pregunta 6, 7, 8, 9, 10 y 22. O sea, de la 6 a la 10 y la 22. Si están en el grupo 3, tienen las preguntas 11, 12, 13 y ahí saltan a la 19. 11, 12, 13, 19, 20 y 21. Y si están en el grupo 4, tienen la pregunta 14, 15, 16, 17, 18 y 20. Entonces, de 14 a 18 y luego saltan a la 20. ¿Listo? Bueno, ahora buena suerte. ¿Y cuál es la idea? La idea es que una vez que estén en el grupo, les vamos a dar, yo calculo, media hora, o quizá un poquito más. Le vamos a dar 40 minutos. Entonces, se organizan, discuten, ven quién tiene la tarea hecha, se interactúan entre ustedes, dicen vos qué contestaste, qué no contestaste, esto está bien, no, esto está bien, y vos por qué pusiste esto. Discutan entre ustedes y lleguen a una sola respuesta. Y después, cuando volvamos al aula común, en 40 minutos, cada uno